empezamos a guardar un poco de silencio y para empezar a meternos ya en el clima estimar, vamos a ir cerrando los ojos. ¿Vale? Cerramos los ojos. Veo ojos abiertos por ahí. Así, perfecto. Y de este modo, escuchando esta música instrumental tan bonita, vamos a ir entrando poco a poco, como os decía, en la última parte de este congreso. Por cierto, si os ha gustado la música, hay una lista en Spotify que se llama Primer Congreso contra la Islamofobia en la Comunidad Valenciana y está disponible para que la podáis disfrutar. Y ahora seguimos en silencio. Bueno, yo creo que ya estamos en modo estimar y abrimos los ojos. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a elegir a una persona que tengamos cerca, a nuestra izquierda, a nuestra derecha, delante o detrás. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla. Vamos a tener una muestra de afecto con esa persona. Y puede ser... Esperad, no corráis, que ya os veo en modo estimar. Cada uno va a graduar el modo de estimar que tiene y el gesto de afecto con esa persona. Entonces puede ser desde un apretón de manos, una mirada, los más conservadores, un abrazo o un beso para aquellos que sean más atrevidos. Así que, adelante. Ya, veo que nos estamos emocionando. Vamos a seguir en silencio. Avancemos. No vale. Bueno, con este gesto sí que es verdad que ya entramos de verdad en el modo estimar y en el sentido que tiene esta última parte del Congreso. La experiencia nos dice que cuando visibilizar y cuando actuar no funciona, siempre viene bien tener un as debajo de la manga, que es este de aquí. A ver si me sale. Ahora no me saldrá. Pero siempre está, ¿eh? Parece que no, a veces se resiste, pero siempre hay un as debajo de la manga, que es este. Y como lo personal es político, yo os voy a contar algo personal para que entendamos bien de qué va todo esto. Yo empiezo a tener contacto con las personas musulmanas allá por el año 2000, 2001 y realmente mi mochila de prejuicios no era una mochila pequeña, era una mochila bastante grande. Yo diría más o menos una mochila de esas de 30 kilos, de esas que ya no caben en los Ryanair y en esas historias, ¿no? Y bueno, la vida me puso en el camino primero a un Jawad, después a una Butaina, después a una Sanae, no sé si la veo por ahí, después a una Ragma, a una Sofía, a una Fachín y la verdad que un largo etcétera. Y después de muchos test con hierbabuena, después de unos cuantos viajes y después de mucho cuscús, esa mochila tan grande de 30 kilos y de incluso más de prejuicios fue disminuyendo de tamaño. Todavía no está vacía. Es muy difícil quitarse todo ese lastre, toda esa superioridad moral que tenemos, incluso la superioridad moral de la izquierda blanca,
Todo nuestro etnocentrismo es muy difícil de quitar, incluso nuestra Semana Santa, porque no lo vamos a decir. Es complicado quitarse de encima la Semana Santa, nuestras tradiciones, esas vacaciones y ese tipo de cosas. Pero cuando vas soltando lastre, poco a poco empiezas a sentir que formas parte de una especie de tribu, que es una tribu muy extraña que yo hoy la voy a bautizar con el nombre de la tribu Estimar, que no sé, en fin, muy bien cómo definirla, pero básicamente es toda esa gente que sin ser musulmana sentimos una devoción, una empatía, una debilidad y un no sé qué hacia la comunidad musulmana que nos conecta. Y bueno, con ese olfato fue como conocí a Belén y fue como conocí a Felipe. Belén Cuenca Avellán es historiadora del arte y doctora en Historia y Estudios Humanísticos. Actualmente es investigadora postdoctoral Margarita Salas, contratada por la Universidad Pablo Olavide y realiza su estancia de investigación en el área de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Alicante. Además, es fundadora del proyecto cultural Dunia Hania Patrimonio. Por cierto, no se llama Belén Dunia Hania, que mucha gente la confunde. Ese es su proyecto, el nombre de su proyecto, y ahí es como la conocimos. Belén hoy nos va a hablar sobre cómo desde esta iniciativa es posible estimar el patrimonio material islámico en la Comunidad Valenciana, porque como bien decía esta mañana, esta tierra en la que habitamos es un lugar en el que hay una huella andalusí muy importante y fue la región más arabizada de España. Después, y aprovecho ya y te presento, Felipe Vidales es historiador y guía turístico en Toledo y tras una profunda investigación se unió al cocinero Manuel López para recuperar las recetas alfonsíes del siglo XIII, que hoy permiten conocer en detalle la gastronomía islámica de la época. Antes de que muchos alimentos fueran prohibidos por sospechosos, ojo, él ha investigado qué se comía, qué ingredientes se usaban y cómo el contexto religioso influyó en la dieta que ha llegado hoy a nuestros días. Felipe nos va a descubrir también cómo se puede estimar a partir o a través del patrimonio inmaterial islámico. Adelante. Gracias, Lourdes. Bueno, muchísimas gracias a Jove Solides por toda la confianza que habéis depositado en mí, porque ellas supusieron un impulso muy grande también para mi proyecto, para Dunia Hania Patrimonio. Ella ya ha dicho, yo no soy musulmana, soy nacida en Alicante, criada en Albacete, dos ciudades con nombre árabe o de origen andalusí. Y bueno, pues como veis, el proyecto pues al final tiene una expresión que viene del árabe dialectal marroquino, Dunia Hania, que para mí fue un gran descubrimiento. Conforme estaba escuchando a Lourdes, me estaba preguntando a mí misma por qué una chica nacida en Albacete y estudiando en Valladolid Historia del Arte, ¿por qué decide dedicarse a estudiar y a profundizar en el arte andalusí, en el arte islámico, en esa época en la que fuimos árabes? Pues esto es la primera vez que lo cuento, no lo tenía programado, pero lo voy a contar porque creo que ya hay confianza suficiente, pero yo iba para iconógrafa cristiana, para estar estudiando ahí en la lonja de Valencia y todas estas cosas. Pero se me despertó el gusanillo, o como queramos llamarlo, en Estambul. Un país que no es árabe, pero sí es musulmán, tiene una cultura islámica que conocemos bien. Y me pasó que una noche de lluvia, en pleno febrero, me fui sola, dando un paseo a la plaza de Sultán Ahmed y empezaron a llamar a la oración entre la Mezquita Azul y Santa Sofía. Y ahí fue cuando dije, yo no me convertí al Islam en ese momento por lo que sea, ¿no? Pero sí que sentí eso que llaman el síndrome de Stendhal. A mí no me pasó en Florencia, yo estuve estudiando en Florencia, a mí me pasó en Estambul. Y luego, además, el amor por la cultura andalusí, por la cultura islámica nos viene a mí y creo que también a Felipe, y creo que tiene que salir aquí a colación del que ha sido mi maestro,
su maestro también, y que desgraciadamente nos dejó el año pasado, que es el profesor Juan Carlos Ruiz Souza, de la Universidad Complutense de Madrid, que él decía, siempre empezaba sus clases con alumnos nuevos diciendo que el estrecho de Gibraltar ha unido más que los Pirineos. Y, perdón, perdón. Esto es culpa tuya. Y llevaba toda la razón, porque otro de nuestros maestros, que es el profesor Emilio González Ferrín, siempre nos insiste mucho en una cosa, y es que el Islam no es una sola cosa. El Islam es una religión, pero también es cultura y también es una gran civilización. Una civilización muy compleja y que está formada por muchas identidades. Y es tan compleja como personas musulmanas hay en el mundo y personas que amamos el Islam cultural, incluso religioso, y que participamos de esa religiosidad sin ser practicantes o sin haber profesado la fe, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar ya sin seguir llorando y os quiero dar la bienvenida a la Aljama de Valencia, porque ahora mismo estáis en la Aljama, no en la mezquita Aljama, sino en la institución post-andalusí, quiere decir de época mudéjar, que el gobierno de la Corona de Aragón reconocía como el espacio destinado a que los musulmanes ya en ese momento pues, no tenían el poder que habían tenido en época andalusí, pero sí tenían cierto poder y su reconocimiento y un estatus especial en esa Corona de Aragón, en lo que reconocemos como el Reino de Valencia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, en esta zona del barrio del Carmen, es donde estaba la Aljama. A veces se la llama morería, pero a mí me gusta más la institución de la Aljama. ¿De acuerdo? Está reconocida en los textos y hay muchísima información en el archivo del Reino de Aragón que tenéis aquí en Valencia, que es maravilloso. ¿Tengo un puntero o alguna cosa de esto? Bien, bueno. Entonces, como digo, lógicamente, para amar la cultura andalusí, la cultura islámica, la cultura post-andalusí, no hace falta creer, hay que tener ese respeto hacia esa cultura y mirarla desde todos los puntos de vista posibles, ¿de acuerdo? Yo, en mi caso, pues, hago una cosa tan divertida y tan bonita como es estudiarlo a través de sus manifestaciones artísticas, que pueblan absolutamente todos los rincones de España. Por eso pongo aquí que la Comunidad Valenciana hoy en día es de las regiones más arabizadas de España porque conservamos una cantidad brutal de patrimonio islámico. El problema, como ahora vamos a ir viendo, es que no se le presta la atención que se merece por ciertas cuestiones a veces sorprendentes. Bien. Aquí, bueno, pues os pongo una imagen de las primeras visitas que empecé a hacer con Dunia Jania Patrimonio en la ciudad de Elche. Bueno, la ciudad de Elche, qué duda cabe que evidentemente en esa zona, en ese sur de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, lógicamente hay muchísimos yacimientos romanos, también los hay íberos, también los hay fenicios, y en la época andalusí todo eso se fue incorporando a la cultura hispana, pero en la que se hablaba la lengua árabe. Esto es que supone un problema y sinceramente no entiendo por qué, pero toda esa cultura previa se va absorbiendo, se va transformando en época andalusí. Esto lo sabemos en el mundo académico desde hace muchos años. Entonces me parecía sorprendente que Elche, la Medina Ils, el edificio más antiguo que se conserva en pie de la ciudad de Elche, pues es de época andalusí y nadie le reconocía ese pasado andalusí. Es la Torre de la Calahorra, que fue construida, parece ser, por los almohades, aunque después ha ido cambiando y se ha ido adaptando a nuevos usos. Por cierto, yo también he sufrido islamofobia sin ser musulmana, porque en una visita, no fue esta, pero en ese lugar, eso que tengo detrás es la Basílica de Santa María, donde se hace el misteri de Elche. Bueno, pues ahí parece ser que estaba la mezquita Aljama de época almohade de la ciudad de Elche. Bueno, pues ahí, haciendo una visita con las compañeras de Elche Acoge, en un programa que hicimos que se llamaba Celebrando Ramadán, con un grupo de personas musulmanas y personas no musulmanas, pasó una persona que me escuchó decir que ahí estaba la mezquita Aljama de la ciudad de Elche, y esa persona me amenazó con agredirme físicamente. Como siguiera por ese camino, digo, pues ven. Ven, no, es una broma, he sacado la chulería a pasear, pero es que fue tan fuera de lugar y tan increíble. Yo no daba crédito, pero me puse igual de nerviosa que estoy ahora, tenía las manos frías, sudores extraños, entonces dices, pero ¿qué necesidad tengo yo de sufrir esto? Entonces, claro, dije,
¿qué no sufrirán las personas musulmanas por las razones que sea, porque es que ya se busca cualquier excusa para enfrentarse a una cultura que creen que es diferente a la nuestra. Entonces me pareció increíble. Luego también en otras ocasiones me han acusado de islamófoba, que esto ya era la repanocha, digo, pero bueno, esto no puede ser. Pero eso también es por a veces el debate que se genera, ¿no?, entre el mundo académico, los que vemos la religiosidad islámica o su desarrollo desde un punto de vista académico, y a lo mejor la figura de una persona creyente, pues que a lo mejor hay cosas que tenemos que ser más cuidadosos o simplemente abordarlas en unos contextos de una forma más adecuada. Pero bueno, en cualquier caso, esto, sufrir islamofobia sin ser musulmana porque amas la cultura islámica o la cultura árabe tiene tela, y eso es una cosa que ocurre en España. Y allí a la derecha os pongo una foto de una cosita que está muy cerca, que es la ermita de Santa Aneta, y luego os explicaré lo que es eso, porque me vais a prometer, por favor, que vais a ir a ver esto, porque ahora os voy a decir lo que es y os va a gustar muchísimo, prometido. Bien, aquí os pongo a Macaulay Culkin porque me parece muy adecuada esa cara de sorpresa, porque claro, os he comentado que la Comunidad Valenciana es una de las regiones de España y de Europa donde más patrimonio islámico hay, pero claro, cuando a nosotros nos hablan de Al-Ándalus y nos hablan del patrimonio andalusí, ¿en qué pensamos? En Andalucía. Y efectivamente el nombre viene de ahí. Pues sorpresa, en la Comunidad Valenciana hay más yacimientos islámicos bien conservados que en Andalucía. ¿Qué pasa? Que cuando uno quiere hacer referencia a estos yacimientos o a ponerlos en valor, las instituciones te salen con esto, escasa monumentalidad. Y entonces tú pones la cara de Macaulay Culkin en plan, ¿pero qué estás diciendo? Escasa monumentalidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque están en un contexto rural. Digo, pero no estamos con las cosas estas de la Agenda 2030 y con apoyar ese mundo rural y con apoyar a la gente que vive en ese contexto rural, que por cierto, son las personas que protegen ese patrimonio. ¿Vale? Ahora hablaremos de los despoblados moriscos por los que estuvimos pateando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es incómodo reconocer que existe este patrimonio, hay que invertir bastante dinero porque está en un estado de conservación lamentable, y luego aparte también el problema yo creo es que en las ciudades grandes, en lo que habían sido las antiguas capitales andalusíes del Levante, pues quedan muy poquitos restos, y entonces es incómodo, parece ser, hacer rutas donde no se ve nada, pero bueno, aquí personas de Jove Solides habéis hecho rutas conmigo en la Valencia andalusí y a pesar de no estar viendo nada lo estábamos viendo todo, porque las estructuras se conservan, porque hay que saber mirar, hay que saber ver, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues estas son las dos razones que a una le dan para no poner o empezar a implementar rutas o congresos o cualquier actividad que venga del ámbito público para poner en valor este patrimonio. Entonces, ¿qué dijimos? Pues desde Dunia Jania Patrimonio lo vamos a hacer. Total, no necesitamos a nadie, lo hacemos y fin, ¿vale? Pero estaría muy bonito que esto se reconociera, porque cuando sea reconocido institucionalmente es cuando se va a poder poner en valor. Entonces, mirad, aquí os pongo más o menos, estoy aquí girada como, perdón, os pongo más o menos lo que conservamos. Mirad, más de 15 despoblados moriscos, más de una decena de mezquitas, algunas en un peligroso estado de conservación, documentación de prácticamente todas las morerías y aljamas que existían en las ciudades importantes, una decena de makbaras, esos son cementerios que están abiertos y tirados. Yo en Elche vi el cementerio del Mercado Central abierto, y hoy en día está lleno de hormigón. Yo no sé si han sacado a lo que había allí o si directamente le han tirado hormigón, pero es que no se han dignado a poner ni una sola placa donde diga aquí estaba el primer cementerio islámico musulmán de la ciudad de Elche. ¿Vale? Nada, cero. Tenemos pues una decena o más de una quincena de baños de vapor andalusíes y mudéjares. Esto es importante. Yo insisto en que no todo lo islámico y no todo lo árabe que conservamos en España es andalusí, es de esa época en la que la mayoría del poder político era musulmán. También tenemos mucho patrimonio mudéjar y morisco, y lo mudéjar no es lo que os han contado que es el mudéjar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto lo voy a aclarar y aquí somos muy reivindicativos, Felipe, yo y todos los compañeros y compañeras. El arte mudéjar, eso que os dicen que es arte mudéjar, perdonadme, pero no es arte mudéjar. Aquí en Valencia hay arte mudéjar, pero lo que os han comentado hay que revisarlo, por lo menos hay que repensarlo, pero yo me pongo muy bestia con eso. Y luego tenemos muchas piezas arqueológicas que nos explican cómo era la vida de esas comunidades, ¿de acuerdo? Cómo vivían, no solo las andalusíes, también las post-andalusíes. Este es un término que utiliza mucho el profesor Luis Bernabé de la Universidad de Alicante. Aquí os voy a examinar, lo siento.
¿Alguien sabe quién es este señor de aquí, que tengo yo encima de mi cabeza? Este. A ver, levantad la mano los que sabéis quién es ese señor. Venga, que sí que lo sabéis. Este de aquí, este. Vale, levantad la mano los que sabéis quién es este. Venga, no vamos mal, no va mal. Mirad, os he puesto esto, esta es la parte que Lourdes más me ha controlado. No, es una broma, mirad. Esto es el otro día yo me quedé perpleja, absolutamente perpleja. Sabéis que el campus de la Universidad de Alicante está en un pueblo que se llama, una población que se llama San Vicente del Raspeig, o San Vicente de Raspeig. Bueno, y se celebraba una feria medieval en honor a la gloriosa llegada de Jaume I. Y entonces, claro, una se queda pues como Macaulay Culkin en la otra foto y dice, vamos a ver, primero, Jaume I en una ciudad que se fundó en el siglo XVIII, para empezar. Porque los primeros datos documentales que hay de población en San Vicente del Raspeig son del siglo finales del XVII, principios del XVIII. Segunda cosa, Jaume I en Alicante. Esta gente no se ha enterado de que quien llega a Alicante, no a Elche, a Alicante fue el infante Alfonso, que luego será Alfonso X el Sabio, el rey Alfonso X, rey castellano. Esto era Castilla. Sin embargo, Elche, que es una ciudad que está muy cerquita, sí entró Jaume I. Y luego ya, pues, en tercer lugar, me sorprende mucho que se celebre la gloriosa entrada de un rey que lo que hizo fue... No es que se desplazara la población, pero aquí está el inicio de la colonización de lo que fue el Sharq al-Ándalus. Es decir, lo que hizo Jaume I fue llevar a familias del norte, del noreste de la península ibérica para colonizar y controlar a la población árabe que vivía en esa zona y que se había convertido al Islam en su momento y todos esos siglos de presencia islámica. También voy a lanzar algo en favor de Jaume I. Al contrario de lo que cuentan aquí en Valencia, cuando uno visita la catedral, Jaume I no destruyó la mezquita de Valencia, ni Fernando III destruyó la de Sevilla. ¿De acuerdo? Lo que se hizo fue cambiar el culto. Es decir, entraban en la mezquita y colocaban una imagen de la Virgen María. No colocaban una imagen de un San Sebastián ni nada, colocaban una imagen de Mariam, de un personaje que es importantísimo en el texto coránico. Vamos, María tiene una sura dedicada a ella en el texto coránico, es decir, no eran tontos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver, hay que reconocer que dentro de lo que son las capitulaciones o las conquistas de los poderes cristianos, es verdad que en la Corona de Aragón sí que se permitió a los musulmanes en esta época, en época de Jaume I, mantener su culto, mantener las mezquitas abiertas, incluso construir mezquitas a lo largo de los siglos XIII, XIV, XV y XVI, como ahora veremos. Pero a mí lo que más me duele es esto, que nadie sabe, ni niños, ni docentes, ni muy poca gente sabe quién es ese señor. Ese señor es Al-Azraq, que era el señor de Alcoy en la época en la que Jaume I va bajando hacia el sur de lo que será el futuro reino de Valencia. Y este señor estuvo a punto de cargárselo. Pero vamos, a esto. Le faltó esto para que Jaume I no llegara a Elche. ¿De acuerdo? Al-Azraq era el señor de estas tierras y fue un caudillo musulmán que le llamaban Al-Azraq porque tenía los ojos azules, el azulado, ¿no? Y tenía, no se sabe si su residencia estaba en Alcoy o en Cocentaina, pero controlaba, porque los musulmanes de lo que hoy es la provincia de Alicante eran muy listos. Lo que hacían cuando venía un poder enemigo era subirse a la montaña. Y en la montaña, si quieres, te metes tú, en la montaña de Alicante, ¿vale? En la Val de Alcalá, en la Val de Gallinera y todo eso. Entonces, él controlaba todas esas posiciones militares y lo que hizo fue tenderle una trampa a este señor de aquí. Y estuvo a punto, ¿de acuerdo? Al final, pues no sé si desgraciadamente o no, pero al final Al-Azraq fue expulsado. Y tenemos aquí su castillo, el castillo de Al-Azraq. Esto está en total estado de ruina. Entonces, bueno, en fin, a mí me preocupa que estas historias de personas tampoco se cuenten. Voy a ir más rápido. Mirad, falta de monumentalidad en el patrimonio islámico de la Comunidad Valenciana. Esto es la rábita califal de Guardamar del Segura, en Alicante. La única rábita o el único ribat, sabéis más o menos lo que es un ribat, que queda en pie de finales del siglo IX y principios del siglo X en todo el Mediterráneo. Sabíamos que existían rábitas para aburrir en el entorno de la cuenca mediterránea. La única que se conserva de esa época es esta, excavada en los años 80 y se abrió por primera vez hace 2 meses. ¿Vale? O sea, y nadie sabe lo que es esto. Esto es único.
Esto no está en Andalucía, esto está en la Comunidad Valenciana, en Guardamar del Segura. Y se ha conservado de esta manera porque las dunas de arena taparon el yacimiento. Con lo cual, lo único que se ha hecho ha sido quitar la arena y el yacimiento ha aparecido como estaba. Con todos sus mihrabs, que aquí se han reconstruido algunos para que nos hagamos una idea de cómo son, con sus pinturas, porque todo el arte islámico estaba pintado, ¿de acuerdo? Pintado con, bueno, un montón de motivos y ya os digo que conservamos algunos mihrabs. Os invito a que vayáis a ver la rábita de Guardamar del Segura. Bien, es un monumento espectacular, ¿de acuerdo? Y además está pegado a una ciudad fenicia. ¿Vale? Y se aprovecharon materiales de la ciudad fenicia para construir la rábita. Esto es una cosa que se hacía de forma muy habitual, igual que en la mezquita de Córdoba tenemos capiteles y columnas procedentes de Mérida. ¿De dónde si no? De Mérida, de la ciudad más importante de la provincia de la Bética durante el Imperio Romano. Si es que es un constante transformar e integrar. Bien, aquí tenemos la ciudad de Elche. La ciudad de Elche conserva 2 baños, 2 hammam, y parece ser que tuvo hasta 3 baños, pero es que estos baños que están hoy en día integrados en el convento de Santa Lucía conservan sus pinturas. Conservan prácticamente todo el enlucido de época andalusí. Estos son del siglo XII. Por cierto, la sala de arte islámico del Museo Arqueológico y de Historia de Elche va a desaparecer. La van a quitar. Y tenemos piezas... porque hay que traer la Dama de Elche de Madrid. Dicen ellos que van a traer. Yo sí. Va a soltar el Museo Arqueológico la Dama de Elche. Esto es otro tema muy espinoso, pero digo, ¿qué tiene que ver que traigan a la Dama de Elche de Madrid para quitar las salas de arte islámico? Es que no entiendo, o sea, no estoy entendiendo qué es lo que pasa. Y aquí tenemos la techumbre de época mudéjar del siglo XIV que apareció en la casa de unos señores y que conserva todas sus inscripciones en árabe, sus manitas, sus hamsas, en fin, todo esto. Bien, los huertos de palmeras de Elche. Esto también fue un desarrollo. Este tipo de cultivo se desarrolló y se sofisticó mucho en época andalusí. Conservamos los partidores. Los partidores son la distribución del agua en esa época andalusí que hoy en día siguen en uso. ¿De acuerdo? Entonces, es todo esto. Vale, perfecto. Bueno, Valencia Islámica. Tenéis varios espacios que podéis visitar en Valencia, como los baños del Almirante. Los baños del Almirante los construyó un cristiano. Se construyeron en el siglo XIV, pero se construyeron a la manera que se hacían los baños andalusíes y no pasaba absolutamente nada, porque los cristianos continuaron utilizando esos hammam. Entonces, bueno, pues ahora podemos negar la mayor, pero en aquella época parece ser que estaba todo más integrado que ahora. Entonces, esto es increíble. Xàtiva. Palacio de Pinormoso. Mirad, por favor, mirad qué yeserías, qué inscripciones. Esto hoy en día no dejan verlo en el Museo del Almodí. Sabemos que está, pero no podemos verlo. Sí que nos dejan ver esto, que es una pila, ¿vale? Una pila con representación figurativa. Y esto nos sirve a los historiadores del arte para decir, señores, en el arte islámico se representa la imagen. Lo que no se representa es a la divinidad. Pero la imagen se representa y esto lo tenemos en un montón, en la Alhambra, lo tenemos en Jordania, que Felipe lo ha podido ver este verano, etc. Mezquita de la Almiserá, siglo XII, una sáhuilla con más de 87 tumbas. Mirad el estado de conservación en el que está. Aquí casi me atropella un tractor haciendo las fotos, que nos iba a pasar por encima a mí y a la mezquita. Pero, sin embargo, como ha pasado hace unos años, se encuentra una mezquita en un pueblo de Albacete y todos como locos allí. Digo, pero bueno, ¿y esto? Que se excavó en los 90, ¿qué pasa con esto? Nada, porque no sabemos ni de quién es esto. No sabemos si es de la Diputación, si es del Ayuntamiento, de quién es. Bueno, en fin, es que me endemonio. Bueno, estos son los despoblados moriscos, ¿vale? Los despoblados moriscos están repartidos por toda la montaña de Alicante y se conservan hasta 15. 15 en este estado, es decir, esto con una buena labor de restauración se pueden reconstruir perfectamente y no hace falta inventarse nada, que a veces a los historiadores y arqueólogos nos gusta inventarnos las cosas. Y aquí os pongo pues, la joya de la corona. Déjame, Lourdes, 2 minutitos porque esto es la joya de la corona y vamos a hacer una visita, que son 2 mezquitas, ¿vale? Aquí tenéis encima de mi cabeza la mezquita de Benasea, en Chelva, provincia de Valencia. Es una mezquita que, a ver, hoy en día es una iglesia, es una ermita, la ermita de Santa Cruz, pero conserva el muro de alquibla. O sea, se transformó en un eremitorio cuando la expulsión de los moriscos en el siglo XVII. Quitaros la idea de la cabeza de que el Islam desaparece de la península en 1492. Bueno, y eso que se lo digan a uno de Ceuta y Melilla, a ver si el Islam ha desaparecido en algún momento. No, esto no es así.
Mezquita de Benasea, en Chelva, maravillosa, y bueno, podemos todavía ver cómo eran esas mezquitas de época post-andalusí. Os recuerdo, esta mezquita fue construida cuando el poder ya había cambiado a la corona de Aragón, ¿vale? Esto ya es en el Reino de Valencia. Y esta es más espectacular todavía. Esta es la mezquita clandestina de Castelló de Rugat, también provincia de Valencia. Una mezquita que la familia Borgia, o la familia Borja, permitió construir a los alfareros de Castelló de Rugat en los bajos de un edificio suyo, hoy en día en total estado de ruina. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque algunos señores cristianos a los que no se les controlaba mucho permitían que los musulmanes realizaran su culto, porque decían, pero ¿qué más me da a mí lo que hagan, si yo lo que quiero es que estén aquí? Porque claro, fijaros una cosa, cuando se expulsa, cuando se expulsan los moriscos, esta tierra quedó prácticamente despoblada. Entonces, en fin, esto fue muy triste. Y esta es la mezquita de la Sara, que es la que más me gusta, ¿vale? Que es una mezquita iglesia. Si miramos hacia el sur-sureste, podemos hacer la jutba, por ejemplo, y si miramos hacia el este, es una iglesia. Aquí esto me parece el ejemplo de multiespacio religioso más bonito que podéis encontrar. Y esto no lo vais a encontrar en Andalucía, esto está en Simat de Valdigna, al lado de Gandía. En un pueblo, os recomiendo mucho este libro, La Val de les Sis Mesquites, ¿vale? Esto antiguamente se llamaba la Val de Alfandec y de hecho en la documentación hasta el siglo XVI se le sigue llamando la Val de Alfandec, el nombre andalusí, no el nombre que después la Corona de Aragón le dio a esta zona que es la Valdigna, ¿de acuerdo? Y aquí os voy a dejar con el gusanillo. Esto es la sáhuilla, parece ser la sáhuilla de Cid Bono en Guadalest, ¿vale? Y parece ser que los moriscos, hasta antes de la expulsión, según un decreto que tenemos recogido de la Inquisición, los moriscos en el siglo XVI seguían peregrinando a la tumba de Cid Bono y la Corona de Aragón ya no sabía qué hacer con ellos porque no podían evitar que se hicieran esas redes de peregrinación clandestinas aquí. Y esto tampoco lo vais a encontrar en otros sitios nada más que en la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias. Bueno, pues no me digáis que no dan ganas de coger el coche y empezar a recorrer todas las carreteras secundarias de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias, Belén, por tu entusiasmo y bueno, por descubrirnos todo este patrimonio histórico que está escondido en nuestra comunidad. Felipe, cuéntanos. Pues empiezo dando las gracias. Soy el último ya. Os lo hemos repetido muchas veces, pero permitidme que me recree un poquito más. Gracias, Jove Solides, gracias, Lourdes, gracias, Uti, gracias. He hablado con Annalisa, con Indre. Sé que sois un equipazo, me has dicho, de 25 personas. 35. Gracias por ser una celulita más de eso que hemos hablado durante el día, que ha dicho David, que ha dicho Senib y que repetiré yo. Esas microcélulas, al final, esas redes son las que sirven para combatir los discursos del miedo con encuentros como este y con actividad diaria como la que hacéis. Gracias a todos, gracias a todas. Me toca la parte más, bueno, la más difícil porque ya está la gente cansada y lo asumo. La parte más fácil porque me permite también recuperar un poco en lo que se han ido diciendo en otras intervenciones. Así que hablaré de lo que he dicho que venía a hablar, pero también de otras cosas que entiendo que es bueno incorporar. Yo soy de Toledo, no me voy a poner reivindicativo. En Valencia, en el Reino de Valencia, en la Comunidad Valenciana, tenéis infinito patrimonio islámico. En Toledo, ni os cuento. Pero yo soy también de la ciudad más acomplejada de España, probablemente. Hay muy pocas ciudades que hayan llegado a tener tantísimo peso en la construcción de la identidad nacional como Toledo. Primada de España, de todas las catedrales y arzobispados, los primeros en rentas y en simbolismo, porque fue en Toledo donde se dio por primera vez la confluencia del poder político y el poder religioso, obispos y reyes en el mundo visigodo. En una España, haciendo ya alusión a lo que hemos dicho esta mañana, creo que ha sido Senim cuando hablaba del temario escolar, en una España que estaba casi ya cocida, hasta que de repente en el siglo VIII, ¡pum!, hubo que volver a empezar reconquistándolo todo otra vez, porque Al-Ándalus lo puso todo patas arriba. Eso en Toledo se vive y se presencia todavía de forma habitual. Es una ciudad que puede presumir de ser la ciudad de las tres culturas, cosa que no me gusta mucho, Rahma, y os explicaré por qué, porque es la ciudad de las tres religiones. Lo que quiero contaros al fin y al cabo es que culturalmente, durante siglos, Al-Ándalus y las muchas continuidades de Al-Ándalus, mudéjares y morescas, generan una cultura
que no tiene nada que ver o no tiene por qué verlo con la religión y que muchas veces confundimos, lo voy a decir por última vez hoy, por enésima a lo largo de mi vida, árabe con musulmán y cultura con religión. Esa es una de las herramientas fundamentales para generar muchas veces islamofobia, confundir esos términos que parecen sencillos de entender, y lo son, pero que llevan a forjar mitos en los que se reconocen ciudades que, como veis, después de 4 siglos de pertenencia al Andalus, siguió siendo cultural, urbanísticamente, artísticamente, lingüísticamente, árabe, andalusí o islámica, sin ningún tipo de complejos, entendiendo que la islamización es un proceso cultural que no nos convierte en musulmanes. Por eso me ha gustado este segundo párrafo de Jove Sólides. Es de lo que quiero hablar. Sin miedo. Nadie quiere acabar con la Semana Santa, ni con el Corpus, ni nada. Estimar, crear esas redes vecinales, celebrar de forma conjunta, terminaré la explicación, abriendo una mesa en la que se celebra de forma conjunta, incluso en el siglo XVII con los moriscos, no convierte a nadie en musulmán, hay que perderle el miedo. Y eso lo hemos hecho en tiempos mucho más difíciles que ahora, aunque ahora genere cierto rechazo, porque genera miedo, porque genera antipatía, por lo que ha dicho Lourdes esta mañana y por lo que hemos visto, cuando nos venden ese Islam del presente y todo aparece diluido en una amenaza constante de terrorismo, eso a nadie le gusta. Y como no nos gusta esa parte, como no nos gusta ese supuesto y falso y demonizado Islam del presente, pues rechazamos el Islam del pasado y entonces celebramos a Jaume I o queremos traer a la Dama de Elche y para eso tenemos que quitar el arte islámico de los museos, porque diseccionamos nuestra propia historia como si fuese un cuerpo humano y decimos esto no, y esto sí, es lo que queremos que forme parte de esos discursos de la historia única, y eso es lo peligroso. Una amiguita más de alteridad, una más. En el Museo de la Evolución Humana tenéis, no sé si llegáis a verlo aquí, la mirada de los primeros europeos. ¿Llegáis a verlo? No se ve mucho. Podréis imaginar cómo vivían nuestros antepasados. 800.000 años, el Homo antecesor, que sopla la mano sobre un muro de granito con tintes rojos, son nuestros antepasados. ¿Podéis hacerlo un poco más pequeño? Muse Ben Said son nuestros enemigos. El artífice supuesto del inicio de la conquista islámica de España. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros? Lo que queramos que sean. Somos los que vamos diseccionando esta historia como nos interesa. La Dama de Elche forma parte de nuestro legado ibérico, hispano, lo que sea, con lo cual la tenemos que engrandecer en una sala de un museo, pero para eso tenemos que ir marginando constantemente todo este tipo de historias que, sin lugar a dudas, han formado parte de la historia de este territorio. Jenabou esta mañana lo decía, es que no todo el Islam es árabe, y para entender al Andalus tenemos que entender que la inmensa mayoría de la población andalusí es la que ya estaba en el siglo VII, que termina lentamente abrazando el Islam y durante siglos irá convirtiendo al Andalus en una realidad fundamentalmente diversa, con un poder político y religioso ciertamente musulmán, establecido en Córdoba y luego en distintos reinos de taifa hasta su última evolución granadina y nazarí, pero en la que siguió existiendo algo que siempre hay que explicar. No es lo mismo cultura que religión. Las poblaciones de cristianos y de judíos permanecen, se islamizan, pierden la lengua, pierden la vestimenta, pueden perder formas constructivas, pero mantienen la religión. Eso es el Islam del que hablamos cuando hablamos de Al-Ándalus, sin ningún tipo de complejos. ¿Por qué digo esto? Porque a partir del siglo VII, y me meto ya en el terreno de la comida, pero no solo, el Islam es una enorme implosión que se extiende conectando el inicio y el fin del mundo conocido, desde el final de Asia hasta el Algarve, al-Ándalus, hasta el Algarve, hasta Portugal y la península ibérica. ¿Se expande una religión? Sí. 1000 lenguas, semillas, técnicas de irrigación, formas constructivas, gustos estilísticos distintos. Eso también es el Islam, que muchas veces hablamos únicamente de Islam, lo decía esta mañana, creo que ha sido Ahmad, combatir la islamofobia no es abrirle las puertas a una religión, es muchísimo más que eso. Y cuando limitamos ese concepto de Islam únicamente a la espiritualidad islámica, estamos perdiendo infinidad de matices que son los que definen ese Islam ibérico y peninsular. Pongo 2 ejemplos, que no quería entrar porque Belén ha incidido mucho en lo del arte, pero
para reivindicar un poco lo que seguimos teniendo de islámico en Toledo. Una iglesia, la iglesia de San Román, siglo XIII, construida 150 años después de que Toledo dejase de formar parte de Al-Ándalus, que está llena de textos en árabe y de formas que cualquiera que pueda entrar allí reconocerá que son como la mezquita de Córdoba. Nunca fue una mezquita, nunca tuvo uso religioso musulmán. Es una iglesia de los cristianos islamizados, arabizados, podemos entrar en esos debates, que existen durante siglos en Toledo y seguirán vinculados a una cultura, aunque no a una religión. Lo tenéis en Toledo y lo podéis visitar de forma gratuita. Igual que una sinagoga judía, en la que podéis ver tondos como estos, en árabe, recorriendo todos los muros de la sinagoga, con toda la sinagoga llena de textos en hebreo, lengua ritual y sagrada del judaísmo, pero sobre todo en árabe. Lengua culta, lengua popular, todavía en el siglo XIV, entre distintas comunidades religiosas. Eso es lo que a mí me gusta explicar cuando hago visitas guiadas o cuando nos enfrentamos a algún proyecto de este tipo, que intentemos ampliar la visión de lo islámico más allá de una religión que puede o no ser la nuestra, pero que culturalmente es innegable, que forma parte de un devenir de más de 1000 años de historia de este territorio y que tenemos que aprender a incluir a todos esos habitantes de este territorio por igual, independientemente de su religión, atendiendo a la diversidad que supuso esos 8 siglos de historia de Al-Ándalus. ¿Qué es el Islam? Paso muy rápido para meterme ya de lleno en la comida. El Islam es también astronomía. Con la expansión de una religión se necesita un calendario lunar para poder orientar bien las mezquitas. Necesitamos conocimientos astronómicos, también de trigonometría esférica, porque las estrellas que se ven en la península arábiga no se ven aquí, con lo cual necesitamos desarrollar astrolabios que nos permitan... Todo eso también es el Islam. Vengo de una ciudad que acaba de celebrar el centenario de Alfonso X. Alfonso X ha sido celebrado como una margarita sin contexto, que nace de la nada y de repente se pone a traducir cientos de textos de filosofía, de medicina, de óptica, de literatura, de astronomía, pero esos textos ¿dónde estaban? ¿Por qué Toledo? Pues porque Toledo está llena de bibliotecas, ya que hace 100 años seguía siendo una ciudad del Ándalus en la que había no solo traductores, infinidad de eruditos e intelectuales que habían arabizado todo ese saber, que tampoco es puramente islámico, sino que viene de tradiciones indopersas clásicas y demás. Eso también es el Islam. Cualquiera que hoy en día numere cualquier cosa, también es el Islam. La introducción de los números indoarábigos que permiten agilizar los cálculos y con eso mejorar posicionamientos astronómicos y demás, también es parte del Islam. Y Toledo en particular, pero esta tierra que hoy llamamos España en general, tuvo un capítulo fundamental en esta historia. El Islam también es la transformación total del paisaje. Si hoy presumimos de ser una potencia agrícola, lo es en gran parte porque lo que entonces era un terreno mayoritariamente baldío, que vivía de lo que se llamaba la triada mediterránea, trigo, vides y olivos, de repente empieza a recibir formas de irrigación y de almacenamiento de aguas nabateas de Jordania y se instauran sistemas de cultivo, aparte de todas estas semillas, técnicas de polinización artificial, invernaderos, norias. Cualquiera que pase hoy desde Gibraltar hasta el Duero entenderá que esa transformación del paisaje se explica casi solo y exclusivamente a partir de la expansión del Islam en los siglos 8, 9, 10 y 11, fundamentalmente aquí en el caso de la Comunidad Valenciana, sobre todo también con ese Islam tardío, y Islam entre comillas, de los moriscos que siguieron hasta el siglo XVII, manteniéndolo y avivando un territorio que muchas veces era absolutamente estéril. Y como valencianos y valencianas os tengo que decir que si hay papel, arroz, alcachofas y naranjas, es también por el Islam. Las primeras fábricas de papel, una tecnología que ya se conocía de la parte más oriental, probablemente del sur de China, se establece aquí a partir de los siglos XI y XII. Xàtiva es la principal productora de papel. ¿El papel sirve para transmitir el conocimiento? Sí, y para cambiar las formas de gobierno. Cuando el papel se extiende como algo habitual, ya no hace falta negociar, gobernar de viva voz. Se puede dejar registro de lo que se quiere y así permiten transmitir mejor un mensaje, lo que genera cancillerías políticas que terminan derivando en secretarías y finalmente en ministerios. Se institucionaliza una forma de hacer gobierno gracias, entre otras cosas, al papel. Roturación de campos e introducción del arroz. Adiós paellas, sin el Islam. Me interesa, más allá de las alcachofas,
esto. En Toledo, por primera vez, mediados del siglo XI, un toledano, Yahya ibn Wafid, musulmán, durante 7 años viaja, llega a Meca y vuelve. Es una peregrinación espiritual, pero también es científica. En su viaje trae libros, trae semillas, trae un conocimiento que entonces ha robado, entendedme, de los sicilianos. Ha negociado, ha conocido con los egipcios. En Meca es un punto de reunión espiritual, pero también comercial. Se vende aquello que se trae del norte de la India, de lo que hoy pueden ser Bangladesh, Pakistán. Eso es todo lo que termina trayendo a esta tierra, y en Toledo, por primera vez, hacia el año 1060, tenemos documentada la primera plantación de naranjas de todo el occidente, lo que hoy llamamos Europa, cerca de la estación de Trenfe, por si vais por ahí. Siglos después, los cítricos seguirán expandiéndose por la península y llegarán a ser, que os voy a contar, lo que hoy son en comunidades como estas. Pensamos muchas veces que los preceptos religiosos, esta mañana cuando decía, es que vamos a hacer un menú halal. Hoy le ponemos nombres, halal y kasher para musulmanes y judíos, pero ¿y los cristianos qué? ¿Dónde están esos preceptos religiosos para los cristianos? Están en el Antiguo Testamento. Tampoco deberíamos entender que comemos lo que comemos hoy porque hemos renunciado a lo que comíamos. Pero es en el Antiguo Testamento donde encontramos esos mismos preceptos que un creyente cristiano durante siglos respetó, sin ningún tipo de complejos, pero que hoy, y eso es lo que quiero explicar ahora, no lo hacemos. Y no lo hacemos porque hay un momento, con la expansión de la conquista castellana y aragonesa, en el que religión y cultura se empiezan a mezclar, y en el que para ser cristiano, para ser castellano, hay que ser católico, hay que ser y parecer cristiano, y eso implica vestir de una determinada manera, abandonar los baños, que hasta el siglo XVI eran compartidos por cristianos, musulmanes y judíos. En Toledo tenemos hammams, que hasta 1493 gestionan monjas de distintos conventos, porque nadie mezclaba cultura de religión, hasta que llega alguien de una cultura distinta, pero con la misma religión, que es Carlos V, y los prohíbe. A partir de ese momento se prohíbe el Islam en 1501 y se prohibirán los bailes, los vestidos, y la comida se volverá sospechosa. Un buen cristiano tiene que morir como morían los reyes, de gota, de abusar de comer carne, de beber muchísimo alcohol, y a partir de ahí hay algunos alimentos que por arte de magia se convierten en sospechosos. Me interesa especialmente la berenjena. ¿Por qué? Porque es probablemente el alimento que conecte a todo el Mediterráneo. Es muy difícil que encontréis un país mediterráneo que no consuma berenjenas en alguna de sus 1000 formas distintas. Se introducen, una de las muchas introducciones en tiempos de Al-Ándalus, es la berenjena. Inundan todo el territorio. Tenemos recetarios de los siglos XII y XIII en ciudades como Toledo. Gran parte de los platos parten de la berenjena. Quien conozca Toledo hoy puede preguntar por un plato de berenjena, que os dirán 0. Si queréis te pongo un pisto manchego, pero no toledano, o un gazpacho andaluz, pero no toledano. En Toledo no tenemos platos vegetarianos y no tenemos nada, aunque a nuestro alrededor vivan del cultivo de berenjenas en Almagro, cocinen con pisto. En Toledo no. ¿Por qué? Porque algunos tratadistas, plagiadores de muchos botánicos andalusíes, a finales del siglo XV y comienzos del XVI, empezaron a establecer, sin ningún tipo de base científica, que todas aquellas cosas que seguían comiendo mudéjares y moriscos tenían que ser desterradas si un buen cristiano quería aparecer públicamente como un cristiano viejo, como un cristiano puro. Los cristianos nuevos eran aquellos musulmanes que se van convirtiendo con el paso de la conquista, que es lo que llamamos moriscos. Común opinión del vulgo es que las berenjenas fueron traídas a estas tierras por los moros. Cuando de Allende pasaron, de Allende, es una cosa como muy genérica, los moros, lo que decíamos esta mañana, hasta Indonesia, todos moros, de Allende pasaron en España y que las trajeron para, con ellas, matar a los cristianos. Una berenjena. Una berenjena. Una berenjena. ¿Sabéis italiano? ¿Alguien sabe cómo se llaman las berenjenas en italiano? Analisa, ¿dónde está Analisa? ¿Berenjena italiano? Melanzana. Cosa de la melanzana. La mela insana, la manzana mala, también ahí. Las manzanas que generan melancolía, malos humores y que hay que comerlas. Hay que no comerlas, hay que retirarlas. Os lo pongo como un ejemplo de los complejos que todavía arrastramos como sociedad. Cuando no se mezclaban cultura con religión, todas estas cosas parecían ridículas, como nos lo parecen hoy que hayan dejado de hacerse. Termino con algo positivo y lo voy a intentar, de verdad. Desde el siglo VIII hasta el siglo XVIII tenemos documentados
presencia del Islam legal y presencia del Islam clandestino en procesos amoriscos. 3 siglos después, decía Belén, Ceuta, Melilla, hoy todos y todas, son 1400 años casi, o 1300 años de presencia del Islam. Todavía hay quien sigue considerando que es un platillo volante que cae en el 711 y que irradia todo de monumentos y de lenguas y que luego los echamos. La extranjerización del Islam sigue siendo un disparate que hoy nos reímos, pero que ahí fuera, nos estamos juntando hoy precisamente por eso, es algo que millones de personas no cuestionan. Quiero hablar de 2 ejemplos muy claros. Uno, el proceso de Juan Ochoa. Os recomiendo leer, valencianos, valencianas, a Luis Bernabé Pons, a Bárbara Ruiz de Jarano, que han trabajado sobre moriscos en el Reino de Valencia, en la comunidad. Él cita los procesos de Joan Ochoa, un estudiante universitario al que la Inquisición le llama cristiano viejo, puro, y le dicen, ¿qué haces celebrando la Pascua con los musulmanes? Que te hemos pillado. Y dice una sencilla, tiene 23 años, una sencilla frase que cree que le va a eximir de culpa y le exime. Si me invitan, ¿qué hago? Muy español eso. Termino reivindicando a una toledana que cuando vayáis a los congresos de la Asociación Marroquí de Málaga veréis en alguna de las lonas que todavía después de 4 años siguen poniendo, Hidaya, Águida de Bolaños, bautizada por imposición. Vuelvo a la Dama de Elche, vuelvo a los hombres de Atapuerca. Hidaya nace en Benaque, en la Sierra de la Sarquía, en Málaga. Pasa toda su vida viviendo allí hasta que en 1568 los moriscos, hartos de que intenten robarles las tierras, se rebelan. Felipe II los machaca, los destierra, los esclaviza. Que eso es otro capítulo que tendríamos que tratar. Gran parte del Islam del siglo XVI-XVII, ni masij, ni árabe, ni nada. Es esclavitud negra, sudanesa, mauritana, malí, que se vende en las plazas de Madrid, de Sevilla, de Lisboa, de Toledo, como algo habitual. Los moriscos se mezclan también con esa población esclava. Hidaya termina en La Mancha, vive en Villamarrique y hacia 1601 está en Toledo casada con un cristiano viejo, con un cristiano que puede presumir de tener todos sus antepasados puros y limpios, o dinero para haber falseado su genealogía y pasar por ello, que también se hacía. Cuando la Inquisición, preparando la expulsión de los judíos, de los moriscos, llama a Hidaya en 1609, ella reconoce con 81 años, muy valiente, sabe que si le torturan va a durar un día, le da exactamente igual, reconoce lo que hace. Y reconoce también, evidenciando lo que hacen los familiares de su marido, que celebran juntos Ramadán. Que cuando llega la luna, ya que no tienen instrumentos astronómicos, ya que no tienen cadíes, alfaquíes y no hay una jerarquía política y religiosa que permita establecer cuándo son los ayunos, más o menos entre unos y otros se apañan para saber cuándo es la luna. Y que ayunan comiendo en la misma mesa, como podéis ver ahí, buñuelos y tortas con aceite, y que todos los años lo hacen después del dicho ayuno. Ella y su marido, igual que los estudiantes de Gandía. Tenemos infinidad de ejemplos en los archivos para hablar y para poner sobre la mesa que se podía, este tipo de desobediencias, porque son desobediencias civiles, siempre hay que tenerlo presente y siempre hay que hacerlo cuando se pueda, formaban parte del día a día de las comunidades castellanas y aragonesas cientos de años después del supuesto fin del Islam. Si se podía entonces, no entiendo por qué no se puede poder ahora. Vuelvo a lo que decíamos esta mañana, de Sineb, de David, de todos, redes y redes y redes vecinales. Si la televisión te dice que tu vecina, porque se ha puesto pañuelo, se está volviendo una radical y que si no se lo pones, que está disimulando, es difícil que tú te creas eso si tienes contacto, si tu vecino, si tu vecina, si los compañeros, padres de tus hijos cuando vas al colegio, son musulmanes. Si se rompen esos discursos del odio, en gran parte va a ser por proyectos, por encuentros, por espacios como este, en los que una pueda dejar atrás el miedo. E insisto, con la Inquisición en el cogote se podía. No hay por qué no poder ahora. Gracias. Bueno, después de recorrer las carreteras secundarias de la Comunidad Valenciana, nos vamos a ir a comer unas berenjenas a Toledo y a disfrutar de las rutas guiadas que hace Felipe. Felipe y Belén han sido simplemente dos muestras de esa tribu que os decía antes, de gente que sin ser musulmana estima el Islam, lo reconoce y además lo promociona a través de su profesión y de su arte.
Pero no están solos, hay una gran comunidad de personas que, como ellos, os invito a todos y a todas a seguirlos en redes, que fue como les conocí yo, y a partir de ahí vais a conocer a una gran comunidad que, como ellos, está haciendo lo mismo en diferentes disciplinas artísticas, desde pues, la chica de los colores que está por allí, que se hace unas investigaciones fantásticas sobre el color y en la historia. Y bueno, sin más, quiero que les deis un fuerte aplauso a los dos. Y bueno, antes de cerrar con un broche de oro, que van a ser las mujeres mediterráneas que se están preparando y a las que ya les podemos ir diciendo que se acerquen, pues vamos a cerrar el congreso. Vamos a cerrar este congreso y para quien se haya perdido, vamos a ir resumiendo un poco. A ver, hemos comenzado esta mañana con ponencias potentes que nos han ayudado a visibilizar situaciones que no nos gustan y yo creo que ha quedado bastante patente que la islamofobia es un problema muy importante, de primer orden. Así lo hemos dicho en todos los medios y que sepáis que el Congreso ha estado cubierto por un montón de medios donde hemos dicho precisamente esto, que la islamofobia es un problema que tenemos que erradicar como sociedad, no solamente las personas musulmanas, sino todos los que estamos aquí, los de la tribu y muchos más. Es un problema que debe ser abordado desde diferentes frentes. Lo hemos visto esta mañana también, desde el ámbito educativo, desde el feminismo, desde los medios de comunicación. Esta mañana nos hacían algunas preguntas inoportunas, pero bueno, enseñaremos a esos medios a no hacer esas preguntas inoportunas. Y bueno, nos hemos dado cuenta que la comunidad musulmana vive una discriminación sistemática, pero muy invisible. Después hemos tenido una deliciosa comida en la que espero que hayáis hecho muchas conexiones. Ya sabéis que de una boda sale otra boda. Pues yo espero que de un congreso salga otro congreso, como nos pasó con los compañeros de Málaga, y se vayan reproduciendo como setas estos espacios para que podamos combatir esta lacra que tanto nos duele. Tras el descanso, sin paliativos, hemos entrado en el modo actuar y ahí hemos conocido experiencias, luchas de compañeras que se están dejando la piel por combatir la islamofobia y se nos ha encogido el corazón escuchando al compañero Mohamed desde el CIE. Nos ha emocionado a todas. No vamos a permitir que a ninguna persona más se le encierre en un CIE por hacer lo que estamos haciendo hoy aquí. Porque es que a lo mejor yo os tengo que confesar que en el equipo hemos tenido un poco de miedo. No sabemos si aquí en la sala hay alguien que está tomando nota para redactar una orden judicial, como decía el compañero, una orden judicial de tipo torrente. O sea, es que no tiene ningún sentido. Pero es posible que si estás en esta sala, hola, si estás en esta sala, no estamos aquí para odiar a nadie, estamos aquí para generar convivencia, generar empatía y para convivir de una forma más amigable. Lo digo porque, porque yo no quiero que Buti la encierren en un CIE, ni a Fatín ni a ninguno de los compañeros. Estamos aquí, hemos cerrado el Congreso para estimar y somos muchas más las que queremos hacerlo. Somos muchas más las que necesitamos estar al frente de este problema y cierro diciendo que My Mes es islamofobia. Se me olvida una cosa muy importante y es agradecer a todo el equipo de Llevesólides que llevamos meses trabajando en este congreso y se han dejado la piel. Es toda esa gente que ha estado acogiendo y acompañando durante todo el día y también quiero pedir un fuerte aplauso para todos ellos.